soy Beatriz del equipo de transformación digital de CETIC Centro Tecnológico y estamos con un nuevo Yo me quedo en casa webinar para seguir hablando de Google Data Studio. Hoy sobre el caso práctico. Ya estuvimos viendo los fundamentos, cómo se maneja la aplicación de forma básica, cómo creamos y hacemos informes y cómo colaboramos para compartirlos. Lo que vamos a ver hoy es cómo poner en práctica todo esto, que al final las cosas se entienden mejor cuando las vemos funcionando y dando respuesta a problemas. Vamos a suponer que trabajamos en una carpintería o somos los gerentes de una pequeña carpintería que hace ventanas, miradores, puertas a medida. Tiene 4 operarios y 7 máquinas. Algunos trabajos se hacen en máquina, otros manuales. Las máquinas no recogen información, no están conectadas y actualmente necesitan saber el tiempo real que le están dedicando a cada trabajo de cada cliente para conocer cuánto se desvían respecto a lo presupuestado y también cuánto tiempo de parada sufren por averías, porque es frecuente que la máquina se atasque, que tenga un fallo mecánico o eléctrico y les interesa conocer esto. ¿Cómo lo hacen actualmente? Vemos aquí al señor desesperado porque tienen partes en papel que teóricamente se vuelcan al programa de facturación, donde se recogen, cada operario va escribiendo, pues he estado 2 horas haciendo ventanas para este cliente, luego he estado en esta máquina cerrando, luego he estado... ¿Qué problema hay? Pues que no hay tiempo para volcar esa información y los partes se van acumulando encima de la mesa y es imposible conocer qué desviación hay de las horas reales frente a las presupuestadas. ¿Cómo podrían utilizar Google Data Studio para resolver esto? Podemos crear un formulario. Ya hicimos un vídeo, un webinar, lo hizo mi compañero Javier, sobre la creación de formularios con Google Docs, que os invito a ver si no estáis familiarizados con la herramienta. Este formulario estará disponible desde un ordenador, una tablet o un móvil ubicado en el taller para que se puedan ir rellenando los datos de las horas a las que se dedica para cada parte del trabajo. Esos datos se vuelcan automáticamente en una hoja de cálculo que se almacena en Google Drive. Y lo que podemos hacer, como tenemos todo en la nube de Google, es conectar Google Data Studio a esa hoja de cálculo para elaborar un cuadro de mando que se pueda ver desde cualquier dispositivo conectado a Internet, de forma que puedo conocer la información y dar respuesta a las preguntas en tiempo real y no tener ni atasco de papeles en la oficina ni falta de información, que es arriesgado y es importante a la hora de afinar presupuestos para ser competitivo. Vamos a ver cómo montamos esto con Google Data Studio. Bien, lo primero es crear el formulario para recoger datos. No nos vamos a parar hoy en esto. Como os decía, tenéis un webinar de mi compañero Javier donde explica esta herramienta. En el formulario añadimos fecha, nombre del operario, el trabajo a realizar, la hora en la que empieza, la hora en la que acaba, para qué proyecto cliente está trabajando, con qué máquina y en el caso de que sea una avería, el motivo. ¿Vale? Este formulario va recogiendo los datos según se van cumplimentando en el taller y los va volcando a una hoja de cálculo, va cargando todas las respuestas, añadiéndole una marca temporal. Todos estos datos que recoge aquí les vamos a hacer un pequeño procesado para convertir esta hora inicio, hora fin en una duración en minutos, total en un campo numérico que representa minutos, y lo que vamos a hacer es añadir esta hoja de cálculo como fuente a Google Data Studio. Vamos a Google Data Studio, le damos a nuevo informe. Lo primero que nos pide cuando vamos a comenzar un informe vacío es conectarlo a la fuente de datos que nos interesa. En este caso, pues vamos a nuestra parte de trabajo, la columna procesada y le damos a añadir. Vamos a eliminar este gráfico que nos añade por defecto y vamos a ver qué tenemos en esta fuente de datos. Vamos a recurso, gestionar las fuentes de datos añadidas, editar y veo que tengo un campo de datos por cada columna de mi hoja de trabajo procesada, ¿no? Marca, fecha, operario, trabajo, hora de inicio, ¿verdad? Hasta minutos total. Y es lo mismo que tengo aquí ordenado por orden alfabético. Y además me añade un campo, una métrica de cuenta de registros. Podemos empezar haciendo una pequeña transformación, que es hacer
convertir este campo de minutos total en horas total, haciendo un campo calculado. Podría haberlo hecho en la hoja de cálculo, pero de esta forma os enseño cómo se insertan campos calculados. Añado minuto total entre 60 y estas son, le doy a guardar y este es el campo de horas total que aparece aquí como campo calculado y que podré utilizar también en los informes. Otra cosa que puedo hacer, si recordamos, es ocultar campos que no quiero que aparezcan en el informe, que no voy a utilizar, pues los segundos, los minutos total, los minutos y el campo horas, ¿vale? Puedo empezar a elaborar mi informe insertando mi logotipo. Subo una imagen del ordenador, el logotipo que lo tengo en el escritorio y lo coloco. Voy a insertarle también un filtro de fecha al que le puedo asignar un valor predeterminado. Puesto que los datos que tengo en mi parte de trabajo de respuestas corresponden a marzo, voy a ponerle como valor predeterminado del 1 al 31 de marzo. De esa forma, cuando abramos el informe, cuando se le da a visualizar, siempre me saldrá este periodo. También se le puede decir aquí, en vez de periodo fijo, que sea los últimos 7 días, los últimos 14, los últimos 28, según lo que me interese consultar, ¿vale? Como veis, tenemos muchas opciones para estos filtros de fecha, darles un valor predefinido. Voy a añadir también un control de filtro, un campo fijo, al que le voy a dar como dimensión de filtro el operario, ¿vale? Es la que él me sugería por defecto. De esta forma, todos los gráficos que yo incluya en mi informe, en mi cuadro de mando, podrán filtrarse por fecha y por operario. Estos elementos, estos 3 elementos que puedo seleccionar así, les voy a decir que se pasen al nivel de informe. De esta manera, cuando vaya añadiendo distintas páginas al informe, siempre incorporará esta información y no tengo que acordarme de volver a colocar logo, filtro de fecha y filtro de operario. Vamos a empezar haciendo un gráfico que me muestre por fecha el número de horas que se ha trabajado en cada uno de los proyectos. Entonces voy a escoger, añadir un gráfico, voy a escoger un gráfico de columnas apiladas y él por defecto ya me propone una serie de dimensiones y de métricas. Si yo le digo que lo quiero analizar por fecha en vez de operario, pues cambio y pongo la fecha aquí. Y si lo que me interesa no es analizar de momento los tipos de trabajo, sino los proyectos en los que he estado trabajando, añado los proyectos arriba. Fijaros que lo que me está contando como métrica, lo que me suma en las barras, no son las horas, sino el número de registros que hay en cada elemento. Y eso no es lo que me interesa a mí saber, lo que me interesa son las horas, con lo cual modifico esto. Y ahora ya tengo el número de horas que he dedicado diariamente a cada uno de los proyectos en mi taller, en este rango de fechas y de momento pues todos los operarios, puesto que no estoy aplicando ningún filtro. Si yo le doy a ver para analizar el informe y filtro por operario, solo quiero Alba, esta información cambia porque me muestra a qué se ha dedicado Alba, a qué proyecto se ha dedicado Alba en esta semana, ¿vale? Así es como funcionaría. Vamos a seguir haciéndole cosas a nuestro informe. Estos colores que veis que me muestra por defecto son modificables desde la parte de estilo y puedo hacerlo además asociado a los valores de las dimensiones para que siempre mantengan una continuidad en todo el cuadro de mando. Entonces, si digo, por ejemplo, que este valor de cliente quiero que sea este color, que este valor de cliente quiero que sea este color y que este valor de cliente quiero que sea este color, en todos los gráficos en los que aparezcan estas dimensiones y estos valores se aplicará el mismo código de colores, ¿vale? Para yo poderlo interpretar con más facilidad. También me puede interesar saber cómo he distribuido para cada uno de estos proyectos los tiempos según la tarea, ¿vale?
Para eso, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar un gráfico similar a este, para lo cual le doy a duplicar y lo arrastro, pero ahora ya no quiero analizarlo por fecha, sino que lo quiero analizar por proyecto, y ya no quiero analizar lógicamente por proyecto, sino por trabajo. Y entonces puedo ver para cada uno de los proyectos a qué se le ha dedicado el tiempo, ¿vale? Si lo que quiero es verlo porcentualmente, cambio este gráfico de barras por un gráfico de barras apiladas. Y así lo que analizo no es cuántas horas le he dedicado a cada proyecto, sino qué porcentaje de tiempo le he dedicado a cada tarea dentro de cada proyecto. Si os fijáis, está incluyéndome los tiempos de pausa y avería. ¿Cómo puedo actuar para que me filtre esa información y no me incluya los tiempos de pausa avería aquí en la portada de mi informe? Puedo darle a recurso y administrar filtros. Yo creo aquí el filtro y le digo que tiene que excluir todos aquellos campos en el que motivo de avería incluir aquellos campos en el que el motivo de avería es nulo. Y entonces yo lo llamo sin averías. Y ese filtro lo puedo aplicar en cualquiera de los elementos que me interese, simplemente seleccionándolo allí, ¿vale? En este caso no hay ningún filtro aplicado, con lo cual este gráfico me está incluyendo todas las horas, incluso las de avería, mientras que aquí no estoy incluyendo las horas de avería. Lo lógico es aplicar el mismo filtro en todos para que sea coherente la interpretación, ¿vale?, que estoy haciendo de la información. Puedo añadirle, para saber qué estoy haciendo en cada campo, en cada gráfico, le puedo añadir un elemento de texto que me diga qué es lo que estoy haciendo. Entonces aquí le pongo distribución de tiempos por tarea y proyecto. Pongo negrita. Selecciono ambos y les puedo decir que se hagan un grupo para moverlos siempre a bloque y colocarlos y hacerlos cuando los voy a trasladar, hacerlo como si fueran un solo campo, ¿vale? Aquí puedo volver a hacerlo de los colores por dimensión, ¿vale? Porque aquí fijaros que los colores no me los está dando por los valores de ventana, mirador, ventana, sino por remates, montaje y preparación. Y le serviría para conocer la distribución de tiempo por tarea y proyecto. Si lo que quiero saber ahora es cuánto tiempo le dedica cada operario a cada proyecto, pues vuelvo a hacer lo mismo, duplico este tipo de gráfico que me es perfectamente útil. Ahora vemos esto que ha salido aquí de null, y le digo, en vez de, ya no lo quiero analizar por proyecto cliente, sino por operario, y lo que quiero analizar es cuánto tiempo, no cada trabajo, sino cada proyecto. Ya me vuelve a aplicar el código de color que veis arriba, porque las variables por las que analiza, por las que desglosa son las mismas. Y lo que puedo ver es cómo cada una de las personas del taller se ha dedicado en mayor o menor medida a un proyecto o a otro. El null que me aparece es porque en mi hoja de cálculo donde está cogiendo la información hay muchas filas con valores null y que tienen un valor a 0 en una de las columnas, por eso Data Studio no lo filtra. Entonces puedo añadir otro filtro en el que excluyamos los campos en el que, por ejemplo, fecha sea nulo. Le damos a guardar y lo añadimos ahí, en todos.
Se quedan aplicados los dos, ¿vale? No al aplicar uno no estoy eliminando el otro, sino que se quedan aplicados los dos. De esta forma ya tengo un análisis, un pequeño cuadro de mando. Ya veis lo que he tardado, 5 minutos, en hacer un cuadro de mando que me haga un desglose por fecha y por proyecto, por tarea y por proyecto, y por operario y por proyecto, ¿vale? Podría querer también saber cuánto he dedicado, cuántas horas se dedican a cada proyecto por tarea y en total, que eso no lo tenemos, ¿vale? No en distribución como aquí, sino en horas. Se podría hacer, vamos a hacer con un tipo de gráfico distinto, que incluye Google Data Studio, que son las tablas dinámicas con barras. Yo agrego aquí la tabla dinámica con barras. ¿Y qué es lo que le digo? Quiero que en la columna primera no esté la fecha, sino que esté el proyecto. Y lo que quiero que me desglose no es el proyecto, sino los trabajos. Vamos a quitar esta segunda. Y esto me mostrará un desglose. Voy a aplicar el filtro no nulos y el filtro sin averías. Y me muestra el porcentaje de tiempo que cada proyecto dedica a cada tarea, ¿vale? El porcentaje, no, perdón, la cantidad. En este tipo de gráfico, además, le puedo decir dentro del estilo que nos muestre los números y vamos a cambiarle el color de las barritas. ¿Vale? ¿Veis cómo el tipo de gráficos que se pueden aplicar depende un poco del tipo de análisis que a mí me interese realizar? Si yo quiero analizar, además de esto, los tiempos de avería, las paradas que ha habido y que están afectando obviamente a mis costes, lo suyo es añadir una página. A las páginas, además, puedo ponerles nombre. Para que me sea más fácil identificar lo que contienen. Puesto que los elementos de filtro y de logotipo estaban vinculados a nivel de informe, viajan a la segunda página. A lo mejor el de operario no me interesa pasarlo así, con lo cual le voy a decir que lo deje a nivel de página y en la segunda página ya no lo tendré. A lo mejor aquí lo que me interesa filtrar es por máquina. Cuando voy a dar respuesta a qué información me interesa de cada máquina, a lo mejor me puede interesar saber qué tiempo total he estado averiado. Pues le doy a gráfico, una tarjeta de resultados y voy a ponerle horas total, pero aquí el filtro que voy a crear ahora mismo me está mostrando todas las horas totales que he trabajado y lo que voy a hacer es un filtro que sea que sí ha tenido avería. Administro un filtro, averías y quiero excluir todos aquellos campos en el que el motivo de avería es nulo. Y lo añado aquí. Esto lo que hace es contarme solo aquellos registros que tienen un motivo de avería y me muestra las horas total de avería en el taller en el periodo indicado. Puedo ver además por fecha. Si agrego un gráfico de este tipo, puedo ver por fecha. En este caso me deja como dimensión la máquina, pero voy a ponerle por fecha y quiero ver en vez de record count, no, sí, me deja record count, pero le voy a poner como dimensión el motivo de avería, como desglose. Vamos a quitarle el null, averías y no nulos. Y vamos a ponerle las horas total. ¿Cuántas horas de parada he tenido en cada día
y por qué motivo, si es por fallo eléctrico o por fallo mecánico. Lo mismo lo podría hacer por máquina, perdón. Lo duplico y en vez de fecha pongo máquina, para de repente darme cuenta que la tronzadora tiene mucho fallo mecánico y las otras no. Para verlo por máquina igual es más interesante utilizar las columnas apiladas, que me muestra dentro de cada uno de los valores de la dimensión una acumulación de las dimensiones de desglose, ¿vale? Todo esto ya me permite empezar a hacer un análisis de la información del taller. Ya puedo ver qué máquinas son las que más se averían, por qué motivos son, en qué fechas. Podría hacer análisis por días de la semana, por ejemplo, pero vamos a ir un poquito más hacia allá. Cuando comenzábamos decíamos que una de las preguntas a las que quiere dar respuesta es ver la desviación respecto a lo presupuestado de cada proyecto. Aquí tenemos un análisis de horas a las que podemos dar en una muestra de totales, haciendo clic a mostrar las sumas en esta parte de la derecha, y ya sé cuántas horas estoy dedicando a cada proyecto, pero no tengo forma de saber cuánto me he desviado. Esto se podría hacer si tuviéramos, que entiendo que en el taller tienen, la información sobre las horas que han presupuestado para cada proyecto y para cada cliente. En este caso vamos a suponer que esta información está en una hoja Excel o en una hoja de cálculo que se puede convertir a un formato CSV y que vamos a conectar a nuestro informe. Le voy a añadir datos, subida de archivos, hago clic para subir el archivo y lo tenemos aquí, que se llama proyectos. La subida de archivos CSV, las fuentes de datos CSV son interesantes porque me permiten añadirlo crear el origen de datos solo una vez y luego ir añadiendo en archivos que, si mantienen la misma estructura, incorporarán los datos a los que ya existen, ¿vale? En este caso he subido el archivo, le doy a añadir y tengo una nueva fuente de datos. Es importante, vamos a verla para que veáis qué información tiene. Tiene un campo que es si está empezado o no, las horas presupuestadas, el proyecto cliente, el campo está terminado o no y el número de registro, ¿vale? Cuando vamos a trabajar con más de una fuente de datos, si quiero utilizarlas en un mismo componente gráfico, porque yo podría coger aquí y de ese añadir una tarta, un gráfico circular, por ejemplo, decirle que me coja de esa fuente de proyectos los que están terminados, sí o no, ¿vale? Sin más información, solo estoy mezclando información de esa fuente. Pero lo que me interesa es mezclar información de las dos fuentes, de mi hoja de cálculo donde se recogen los partes de trabajo y de este CSV. Para hacer esto se utilizan lo que se llama datos combinados y para ello necesitamos que ambas fuentes tengan campos comunes. En nuestro caso tienen el campo común proyecto cliente y vamos a ponerle las horas total y periodo le vamos a poner fecha. Añadimos otra fuente de datos, ya me detecta que el campo proyecto cliente es el que es común a los dos. Vamos a decirle que queremos saber las horas presupuestadas y vamos a decirle filtros en el que decimos que empezado es igual así, quiero ver los proyectos que se han comenzado, y terminado es igual a no. ¿Por qué hago esto? Os voy a enseñar el CSV para que veáis los datos que incluye. Incluye el primer campo es el proyecto, después las horas que se han presupuestado y después si se ha empezado sí o no y si se ha terminado sí o no. Es la hoja de control que tienen en el taller sobre los proyectos abiertos. Entonces lo que me interesa es saber que solo quiero ver los proyectos activos que están empezados
y que no están terminados. Esa CSV se iría actualizando, yo le diría, no, pues ahora este proyecto ya se ha terminado, o lo borro o no, ¿vale? Y lo guardo. Y cierro. Ahora tengo lo que me crea es una nueva fuente de datos que se llama datos combinados y en la que puedo juntar información dentro de un gráfico. Si, por ejemplo, voy a insertar un gráfico de barras de este tipo, le digo que en vez de la fuente de proyectos me coja la fuente de datos combinada, él me filtra por los proyectos que estaban abiertos, ¿vale? Incluye el proyecto cliente y tengo horas total y lo voy a comparar con horas presupuestadas. De esta forma voy a hacer esto un momentito chiquitito para que este gráfico se vea mejor. Podríamos hacerlo en otro tipo de gráficos, se podría hacer con gráficos de bala, con gráficos de objetivo cumplido, pero para ver la información nos basta así. Yo le voy a decir que me muestre las etiquetas de datos, las presupuestadas las quiero en verde y las horas totales las quiero en este color. Y entonces puedo ver de un vistazo por fecha, por operario en este caso, o por proyecto, por el filtro que indicara cómo vamos en el taller. Si digo, bueno, pues a fecha del 1 al 7 de marzo, en esas fechas cómo estábamos. ¿Vale? En esas fechas íbamos bien, ya nos habíamos pasado de horas en este y en este, pero los otros iban bien. ¿En qué momento nos empezamos a pasar de fecha? De horas, pues este día parece que es donde está el límite, ¿no? Donde hasta ahora estábamos en horas, pero nos estamos pasando. Vale, es que me los ha descolocado. Vale. Podemos ver toda la información filtrada por operario, con las horas que le he dedicado a cada proyecto. Y en la segunda página, la página de las averías, las horas total de averías en ese rango de fechas, por máquina, por motivo, ¿vale? Como podéis comprobar, elaborar un informe de este tipo es sencillo. No nos ha llevado mucho más de 20 minutos y obviamente lo hago con agilidad porque ya estamos acostumbrados a hacerlos, pero os invito a probar, a conectar una fuente de datos y a verlo con vuestra propia información. Sabéis que estamos aquí para ayudaros y echaros una mano en lo que necesitéis y no dudéis en contactar con nosotros. Muchas gracias y hasta otro webinar.